Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi podcast Oposiciones Militares. Mi nombre es Ramón Lora, soy suboficial del Ejército de Tierra, ingeniero de telecomunicaciones y preparador de diversas oposiciones militares, como la promoción interna a suboficiales, a oficiales y ya está cerquita de comenzar un curso para acceso a tropa y marinería. Lo tendréis disponible en los próximos meses. Hoy os traigo un episodio relacionado con el estudio, que realmente es de lo que trata este podcast. Así a rasgos generales, daremos 8 consejos, 8 tips para un estudio eficaz, para un correcto estudio. Obviamente, cada uno deberá aplicarse después las cosas que mejor le funcionen, porque ya os adelanto que obviamente no existe el plan perfecto de estudio. Por eso son tantos los consejos para que apliquéis aquellos que mejor se adapten pues a vuestra forma de ser, a vuestra forma de retener, después lo que os sirva más para repasar y veáis que con el paso del tiempo seguís con ese conocimiento y no lo perdéis, como si se lo hubiera llevado un agujero negro, ¿vale? Pues vamos a comenzar por el primer tip. El primer tip es sé previsor, es decir, planifícate. Tienes que organizarte, sé organizado en el estudio. No estudies a lo loco. No empieces a estudiar como si esto fuera, pues, vamos a decir, la ESO, bachillerato. No. Si estamos opositando, tenemos que ser muy organizados. Debemos pensar cuánto tiempo tenemos para la oposición que nos queremos preparar, cuántos temas tenemos, qué tipo de pruebas tiene ese examen, si las pruebas son todas juntas, si las pruebas están separadas a lo largo de meses, como puede pasar en algunas oposiciones, ¿vale? Con esto nos tenemos que organizar y planificar. Y algunos me diréis, bueno, Ramón, ¿y cómo me planifico? Yo no tengo ni idea de qué es eso. Vale, en el primer punto que tenéis que tener en cuenta para planificaros es fijaos un objetivo, como os he comentado. Tenéis que fijarse el objetivo final, que es la meta que queréis alcanzar. Por ejemplo, entrar, pongo el ejemplo de cabo primero, ¿vale? Que el examen, pues, está próximo. Quiero entrar, quiero ser cabo primero, ascender a cabo primero. O quiero entrar, ahora que se van a abrir los plazos de tropa y marinería, quiero entrar en el ejército, pues siendo soldado. Ok, ese es tu objetivo, tu meta a largo plazo. Vamos a hacerlo realidad, vamos a triturarlo en pequeños trocitos y vamos a poner pequeñas metas, objetivos medibles y que ya veremos que iremos variando según nos vayamos adaptando o no a la planificación. Por ejemplo, eh, podemos comenzar con la organización de objetivos de una semana. ¿Sí? Decimos, vale, pues de lunes a jueves voy a estudiarme los dos primeros temas. El viernes y el sábado realizaré un repaso de estos dos temas. Y el domingo comenzaré a leerme el tema 3 y además me planificaré la semana siguiente de estudio. Vale, la primera semana es sencilla. Vamos a la segunda. De lunes a jueves estudio tema 3 y 4. Viernes y sábado, ¿qué tengo que hacer? Repasar, pero ya no el 3 y el 4, sino el 1, el 2, el 3 y el 4. Y el domingo me leo, por ejemplo, el 5 y el 6 y me planifico la semana siguiente. Cuando pasen 3 semanas, ¿qué haré? Una semana entera que de lunes a jueves, en vez de estudiar el nuevo tema, voy solo a repasar. Repaso, 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 repaso. Y el viernes y el sábado haré, por ejemplo, un simulacro de examen de los temas que ya llevo. ¿Veis? Eso sería una planificación con objetivos. Bien. Otro punto importante de la planificación es que seáis realistas. Al final tenéis un tiempo de oposición, un tiempo para estudiar, que por vuestro día a día puede ser que no sean muchas horas.
Ya hablamos en otro episodio, os lo dejo en la descripción, hablamos en otro episodio de cómo opositar, de cómo intentar estudiar y repartirnos el tiempo si ya estábamos trabajando, si ya somos militares, si ya somos soldados, cabos primeros, y lo que queremos es promocionar. Ya haré uno para los que queréis acceder a tropa y marinería y os dedicáis exclusivamente al estudio en vuestro día a día, que obviamente tendréis que llevar otro tipo de organización que el que está trabajando. Pues si tú tienes 3 horas de estudio, planifícate para 3 horas de estudio. No intentes por decir, no, pues por la motivación inicial, voy a empezar con 5 horas. No, no hace falta ir al extremo del minuto. Importante con esto es que tengáis horarios definidos. O sea, que digáis, vale, pues yo, por ejemplo, me voy a levantar 1 hora antes, lo que hablamos, y me voy a poner a estudiar. Ok, pues ya está, me lo defino. Ese horario ya está definido, está bloqueado en el calendario. Ya eso no lo puedo tocar. Ahí sé que me toca estudiar. ¿De qué hora a qué hora? Pues de 6 a 7, 1 hora de estudio. Después, de 4:30 a 5:30 o 6:30, otras 2 horas de estudio de lunes a jueves. Y eso ya lo tengo agendado. Porque si decís, no, bueno, pues ya iré estudiando a lo largo del día, realmente después siempre os van a surgir cosas. Tenéis que bloquear ese tiempo y no poner nada ahí. Ese tiempo es para estudiar. Muy bien. Por supuesto, realizar los descansos. Ya hablamos también de los descansos. Un día se lo dedicaremos solamente a la técnica de Pomodoro en un episodio y veremos el por qué funciona y por qué pues, se ha demostrado científicamente que a la gran mayoría le funciona. Volvemos a lo mismo. Prueba. Ve probando distintos Pomodoros, ve probando distintos descansos. Pero lo que sí es recomendado por cualquiera que sepa un poquito de metodología de estudio y técnicas de estudio, es que nunca alargues el estudio seguido más de 2 horas. ¿Vale? Es importante que pares. Bien. Y por último, actualiza tu planificación. Esta planificación de la que estamos hablando, que es el primer consejo, debe ser revisada y actualizada de nuevo. Como os he dicho, por ejemplo, bloqueándose el domingo para planificar la semana siguiente. Quizás no te haya dado esa semana tiempo de estudiar el tema 3 y 4. Pues a la semana siguiente, quizás lo que venga bien es que repitas la semana. En vez de pasar en automático a las 5 y las 6, no seáis férreos con vosotros mismos. Hay que ser férreos con los horarios de estudio, pero no por nada, sino para que no lo llenéis esas horas con otras cosas. Pero no seáis férreos, sois humanos, tendréis días mejores, semanas peores, habrá temas más fáciles y habrá temas más difíciles. Pues si tenéis que revisar la planificación porque no habéis sido realistas, porque de primera es complicado, ya vais poco a poco conociéndoos un poco más como opositor, pues la revisáis y la actualizáis constantemente. Yo os recomiendo siempre mínimo una vez a la semana. Vale. Segundo, utiliza técnicas de estudio, ya funciones por resúmenes, por esquemas, subrayando, utilizando técnicas mnemotécnicas de, pues vale, pues yo con todos estos tips, con todos estos puntos que me tengo que aprender del tema, me monto una palabra, ¿sí? Una palabra tipiquísima que me enseñaron en mi estudio, mi preparador, fue, por ejemplo, taecoproma, que es el orden en el que van los adjetivos cuando estamos hablando en inglés. Tamaño, edad, color, taecoproma. Así es. Entonces, son cosas que no se nos olvida porque son palabras que te repites constantemente. A lo mejor estás haciendo, yo qué sé, cualquier cosa a lo largo del día, pues pasando la aspiradora, pues fregando los platos, cualquier cosilla, ¿vale? O te vas a correr un rato, o estás en el gimnasio y esa palabra o palabras te la vas repitiendo. ¿Por qué? Porque es la idea que con esas palabras evoques después a mucho más contenido. Y fijarse, es una palabra solamente. Pues eso también nos funciona cuando nos aprendemos, por ejemplo, el formulario. Para aprendernos un formulario de la asignatura, por ejemplo, de física, funciona súper bien todo el tema de evocar cosas, eso se le llama el palacio de la memoria, a esa técnica de estudio. Y es relacionarlo con cosas en nuestra cabeza, vamos a decir, en nuestro cerebro, en nuestro ser.
como pueden ser, pues, por ejemplo, tu habitación y vas situando. Parece una tontería, pero funciona. Ya hablaremos un día de técnicas de estudio. Tú estás en tu habitación y tú sabes que tienes tu mesa, tu silla, estanterías, tal, un armario, pues vas metiendo como esas palabras, vamos a decir, las vas metiendo en distintas zonas o las relacionas con distintas zonas de tiene que ser una habitación que tú conozcas mucho, ¿vale? Por eso digo vuestro cuarto, por ejemplo, personal, o puede ser vuestra oficina del trabajo, puede ser el parque al que vais constantemente. Y en cada una de las zonas colocáis una palabra que cuando penséis y tengáis que evocar, es decir, que no tengáis los apuntes delante y tengáis que recordar algo, pues digáis, a ver dónde estaba, allí en la esquina tenía tal, esto, vale, puta, ecoproma, por ejemplo, ¿vale? O Moy el ladrón que robaba todo y después lo ponía de nuevo. Ese tipo de historias que parecen una tontería, que mis alumnos saben a qué me refiero y funciona, realmente os facilitan muchísimo el estudio. No os pongáis a leer por leer. Si lo que hacéis normalmente es leer el tema y leer el tema y leer el tema, para eso es mucho mejor que con un buen material hagáis muchos tests. Como la mayoría de nuestras oposiciones, las oposiciones militares, son tipo test, es mucho mejor que hagáis test, vayáis fallando y vayáis aprendiendo las preguntas, revisando las que falláis, a que os pongáis a leer el temario. Eso realmente es la peor técnica de estudio que hay. Hay gente que le funciona porque tiene la llamada memoria fotográfica, pero por suerte o por desgracia la tienen pocas personas, que se les da súper bien retener todo. Al resto no, pues el resto es mucho mejor hacer test que ponerse a leer por leer. Otra cosa muy importante es hacerte preguntas. A, con el temario delante, tú decir, ¿y esto por qué es? E investigar un poquillo. Decir, vale, pues yo estoy viendo, por ejemplo, el tema de determinantes o el tema de vectores. ¿Y qué es un vector? ¿Y para qué se utiliza? ¿Por qué sirve esto mucho? Porque normalmente cuando estudiamos algo va a estar relacionado en el futuro con otros temas. Normalmente se empiezan a estudiar temas de base y después se aplican en otros temas. Entonces, con esto lo que hacemos es relacionar el contenido, que es el cuarto consejo. Tercero, hazte preguntas de lo que estás estudiando, investiga un poquito. ¿Para qué? Para utilizar el cuarto tip, el cuarto consejo, que es relaciona el contenido. Si tú eres capaz de relacionar los temas entre sí, se te quedarán mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya no es una única cosa que tienes que recordar. No, es que ahora si recuerdas el tema de geometría, te va a evocar al tema de vectores. Entonces es mucho más sencillo que recuerdes algo del tema de vectores si te sabes también el de geometría. El quinto consejo, el quinto consejo sería palabras claves. Busca palabras claves. Cuando detectes una palabra clave en el temario, subráyala y quédate con ella porque con eso podrás hacer un esquema mental con rapidez. Es decir, volvemos a lo mismo, podrás traer a tu mente el resto del párrafo si te sabes un par de palabras claves. Las subraya y te las aprendes. Esta es la forma más fácil de comenzar a hacer esquemas de nuestros temas mediante palabras clave. Olvidaos de esos esquemas hiper largos en los que hay muchísimo contenido que dices, pero vamos a ver, si hay más letras, más palabras en el esquema que en el tema de verdad, ¿para qué te sirve? Un esquema debe servir para intentar poner la mínima información posible que nos haga recordar, evocar la máxima información posible. Así funciona un buen esquema, a través de palabras clave. Sexto consejo. El sexto consejo está muy relacionado con el séptimo, que es aclara tus dudas. Y el séptimo es haz caso a las aclaraciones de tus dudas. Haz caso a los comentarios que te haga el preparador que tengas. Aclara tus dudas significa que si tienes una duda, se la preguntes a tu preparador. Primero, hazte tú las preguntas. Habíamos dicho el tercer consejo. Hazte las preguntas
y intenta investigarla, sé proactivo, intenta tú solucionarla por ti mismo. Ya dijimos que el buen preparador simplemente lo que hace es facilitaros la comprensión, pero no resolveros todo. Entonces, habla con tu preparador, pregúntale cosas, pregúntale dudas, para eso está. Tengo alumnos que no me preguntan nada y obviamente sabes que lo más probable es que tenga abandonado el estudio, entonces toca tironcito de oreja. ¿Por qué? Porque la persona que está estudiando va a tener dudas, vas a tener muchísimas dudas. Que no sea por vergüenza el no preguntar. Si estás pagando un preparador, para eso está, es su trabajo. Hasta él se va a sentir mejor, os lo digo yo que soy preparador. Yo me siento mucho mejor cuando me preguntan dudas. Pues pregúntale dudas, no tengas miedo. Si muy probablemente si es un buen preparador, lo que va a intentar es que tú mismo las soluciones a través de su guía, de tira para allá, tira para acá, tira para acá. Y si finalmente no eres capaz de aclararla, él te la va a aclarar y te la va a explicar perfectamente. Hala, séptimo consejo, hazle caso al preparador. Confía en él. Si tienes un preparador es porque confías en esa persona. Y si no confías, no lo tengas de preparador. No os quedéis con el primer preparador que encontréis por internet buscando acceso a tropa. ¡Pum! Lo primero que me salga, la primera academia que me salga. No, tienes que confiar en tu preparador. Y si pruebas uno y no te gusta, cambia. No pasa nada. Esto es como si vas a un taller, llevas el coche. Al principio, ¿qué? O te dejas guiar por gente que conozcas, el boca a boca, es un buen modo de llegar al principio, o ves anuncios, o escuchas un podcast, ¿no? Este tipo de cosas, y conoces a un preparador o un mecánico, llevas tu coche, y si no te lo soluciona o te da un presupuesto que no te cuadra porque no confías y dices tú, mira, este hombre no me está diciendo algo lógico, me está vendiendo la moto. Si yo venía simplemente porque se le había ido la batería y ahora quiere meterme esto y esto y esto y esto, no, no me cuadra. O incluso llevas el coche, te lo arreglas y lo sacas y ves que sigue dándote problemas. Obviamente no vas a volver a ese taller. Pues haz lo mismo con los preparadores. Un buen preparador tienes que confiar en él, tienes que confiar en tu preparador. Si no nos sirve para nada, estás tirando tu dinero. Vamos a ser inteligentes, vamos a confiar en el preparador y a hacer caso a lo que dice, porque es una persona que es experta en su campo y estoy poniéndome en sus manos pagándole un dinero. Vamos a hacer caso a los preparadores. Esto me toca muy de cerca. Por favor, hacemos caso. Es fundamental. Él va a adaptarse. El buen preparador se adapta a nosotros, no nosotros al preparador. ¿Sí? Último consejo y que es súper útil. A mí es lo que más me ha funcionado a lo largo de mi vida de estudio, vamos a decir, para terminar de matizar cualquier tipo de contenido, para dominar cualquier materia, ha sido explicarlo. Este podcast también es para eso. Explicar, expresarse, hacer entender a otra persona lo que tú ya sabes. E incluso a la hora de explicarlo muchas veces, ¿qué haremos antes? Prepararnos. Yo no estoy inventándome estos 8 consejos para el estudio sobre la marcha, yo me lo preparo. ¿Sí? La organización, la planificación es un trabajo de mucho tiempo, porque llevo años preparando ya, llevo años estudiando, pero incluso así me lo preparo antes. ¿Para qué? Para explicarlo correctamente e intentar que la mayor parte de vosotros lo entienda y sea un contenido, digamos que ya esté un poquito, que sea digerible, que ya esté un poquito masticado para vosotros. Que lo gordo, gordo ya esté hecho por mi parte. Entonces, eso es explicar. Haced de profesor, haced de preparador, buscaos un pequeño grupito de estudio, confiad en ese pequeño grupito, no son rivales, son potenciadores. Juntos llegaréis mucho más lejos que por separado. Así que explícale a tus compañeros lo que ellos no entiendan y tú sí. Y lo que vas a hacer con eso es convertirte en un experto.
Y al convertirte en un experto, obviamente lo vas a reventar en el examen. Es que lo vas a reventar totalmente. Yo cuando me estaba preparando la oposición de suboficiales, tenía mi binomio de estudio y aparte mi grupito. Y yo le explicaba todo lo que podía. Todo, todo, todo. Yo iba súper bien en la oposición. Y yo no decía, no, pues para mí, yo intentar quedar el primero y los demás que le den, que son rivales. No, eso no funciona así. Hacedme caso. Al explicarlo, obviamente tú te planificas tu tiempo de estudio y ahí es tu tiempo de estudio. Pero reserva tiempo para explicarle a los demás, para ayudar a los compañeros. Primero, te sientes mucho mejor. Segundo, te lo van a devolver. Te lo van a devolver. Porque esa gente está recibiendo algo es que muchas veces hasta sin pedirlo. Y ellos no te están dando nada a cambio, lo estás haciendo porque tú quieres. Pero egoístamente te está sirviendo a ti. Porque el tercer punto efectivamente es que acabarás siendo un maestro. De ahí viene la palabra maestro. ¿Maestro quién es? El que estudia magisterio, ¿no? No. Maestro es el que tiene maestría en algo. Y al maestro, al profe, al maestro de primaria, tal, al que enseña a los niños, se le presupone que es un maestro, que tiene una maestría en las asignaturas que imparte, así debería ser. Pues tienes que convertirte en un maestro de tu oposición. Y para ser un maestro, tienes que enseñar, tienes que explicárselo a otras personas. Pues ya está, me estoy poniendo muy intenso. Es que la parte de, por supuesto, la parte de la enseñanza me encanta y me parece fundamental. Y es que es una parte súper bonita que por suerte yo he descubierto en mi vida y pues bueno, a la que poco a poco obviamente voy a dedicarme cada vez más. Así que nada, último consejo, enseña, conviértete en un maestro de tu oposición, explica a los demás. Y con ello lo que estás haciendo es volverte un auténtico crack y reventar tu oposición. Pues nada, señores, aquí acaba el episodio de hoy. Espero que os haya servido estos consejos de estudio. Sin duda, algunos servirá más que otros. Tendréis que revisarlos, ver cuál podéis aplicar o cuál modificar. Insisto, al final esto es mucha práctica, mucha probar, pruebo y me equivoco y esto no me funciona, pues voy a otra cosa, venga, tal, tal, tal. ¿Qué podéis hacer? Si veis que algo no funciona, algún consejo no funciona o tenéis algún consejo que queráis explicar, que viene bien, podéis escribirme a preparadormilitar@gmail.com y lo hablamos y vemos a ver qué consejo te puede ir mejor, cómo podríamos adaptar uno de estos consejos de estudio, qué técnica de estudio te puede venir mejor para tu oposición. Si por email te resulta pues un poco, vamos a decir, hay gente que no está acostumbrada a utilizar email porque simplemente utiliza las redes sociales. ¿Qué hacemos entonces? Os derivo a dónde? A mi Instagram. Preparador militar. Ahí me encontraréis en Instagram. ¿De acuerdo? Pues listo. Ya sabéis que me podéis dejar cualquier comentario también en los comentarios de Spotify. Para todo lo demás, aquí estoy, me tenéis disponible para cualquier tipo de duda. Ya sabéis, por supuesto, que nos escuchamos en el próximo episodio.